tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Saludos a nuestros amigos de la internet, de las redes sociales y de Esperanza TV. Es un gusto estar aquí una vez más con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Les saluda una vez más Nilda Diep. Felices de que estemos juntos para compartir lo que Dios tiene para con nosotros. Cuando vemos la maldad, los desastres naturales, las pestes y todo lo que estamos viviendo hoy en día en este mundo, ¿te has preguntado dónde está Dios? A veces ¿has pensado si es que la maldad, el imperio de la muerte y de las tinieblas tiene mayor dominio de este mundo que el reino de la luz? Bien, si te has hecho estas preguntas, Sergio Rodríguez, pastor de la Iglesia Adventista Hispana de Burleson y director del Ministerio de Varones de la Conferencia de Texas, desea responder estas preguntas a la luz de la Biblia con su tema para hoy, Dios tiene la última palabra. Les invito a que ahí donde se encuentren podamos inclinar nuestros
rostros y tener una palabra de oración. Oremos. Querido Dios y Padre, gracias. Gracias por tus bondades, por tu amor y por la vida que nos regala. Gracias, Señor, por el don del Espíritu Santo que aún continúa con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que este mundo está en la forma en que se encuentra, sabemos y estamos seguros que tú sigues al control. En este día, en este momento, rogamos una bendición muy especial por nuestros amigos televidentes, por aquellos que nos sintonizan a través de otros canales en las redes sociales. Que sus necesidades, Señor, sean vistas por tus ojos y que tú respondas a ellas conforme a tus riquezas en gloria. Trae paz a nuestros corazones, Señor, a medida que estudiamos tu palabra, porque sabemos que la tuya, tu palabra, es la última y la que tiene valor en nuestras vidas. Gracias porque nos ama, porque nos bendice y nos tienes junto. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y aquel hombre intentaba lo más que él podía de convencerme. Él quería convencerme de que yo no tumbara aquella reservación que tenía para los 3 días en aquel hotel, muy hermoso hotel, pero parecía que las cosas no estaban funcionando. Así es que yo le pedí que por favor tumbara mi reservación, me devolviera el dinero y que nos iríamos con mi familia a otro hotel desde esta noche hasta los varios días que teníamos. Bueno, el hombre intentó convencerme lo más y lo más que quería, lo más que podía. Y yo también le decía que yo quería mi dinero de vuelta. Ahora, entonces, el hombre termina con una declaración. Señor Rodríguez, deme la oportunidad para demostrarle que las cosas no es como empiezan, sino como terminan. Las cosas no son como empiezan, sino como terminan. Si quieres saber de cómo esta historia va a terminar, yo te invito a que tengamos la oportunidad para orar al Señor y pedir su bendición en el tema de Hechos capítulo 12, que se titula Dios tiene la última palabra. Oramos. Bendito Padre Celestial, tu palabra ha sido dada para nosotros. Sea ella un refugio en tiempo de necesidad, sea ella la que nos conduzca a la verdad. Gracias Espíritu Santo por estar con nosotros. Dirígenos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Será que las cosas no son como empiezan, sino como terminan? Esa es la historia que quiere declarar entonces el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 12. Por favor, Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante, y dice de esta manera. Dice, en aquellos días, en el tiempo de los Herodes, echó mano a algunas de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. ¿Qué es lo que está diciendo aquí las Santas Escrituras? Está hablando de que aquí pareciera que la historia como tal empieza con un personaje quien es el sujeto de la mayor de las acciones que se van a realizar acá. Él se ve como el gran Herodes o Herodes el poderoso. Por eso empieza la historia con él. Le ha hecho daño a los cristianos y especialmente ya tiene a Pedro porque le ha quitado la vida a Jacobo. Ahora mirad lo que dice las Escrituras, de que este hombre o rey se llamaba Herodes. Pero ¿cuál de los Herodes? ¿Cuál de los Herodes? Mirando a la pantalla, vamos a hablar acerca de la dinastía de los Herodes, ver qué tan rapidito podemos hacerlo. Los Herodes era una familia de 4 o 5 reyes. Algunos de ellos no llegaron a tener el título de reyes, sino que eran simplemente tetrarca o líderes de una comarca que Roma le había regalado. En este caso, Herodes el Grande era el principal de ellos, quien empieza la dinastía con estos. Lo que tú no sabías posiblemente es que la palabra o el nombre titular Herodes significa generación de generación. Y posiblemente los padres de los Herodes habían puesto ese nombre o acuñado ese apellido para ellos, puesto de que ellos alguna vez posiblemente fueron creyentes. ¿Cómo va a ser creyentes si los herodianos o los Herodes eran descendientes de los idumeos
o de los edomitas, que eran los descendientes de Saúl, el hermano de Jacob, que eventualmente le pusieron el nombre Israel. Así es que ellos sabían del Dios vivo y posiblemente el nombre Herodes estaba inspirado en Éxodo capítulo 20, cuando encontramos el segundo mandamiento que dice: porque yo soy Jehová tu Dios, quien visita la maldad de los padres a los hijos de tercera y cuarta generación, pero que bendice de millares a millares aquellos que bendicen, obedecen mi nombre. Te das cuenta, de generación en generación, y posiblemente Herodes o Herodianos viene de ese nombre. Pero ¿qué diríamos de este primer Herodes? De este Herodes sabemos lo siguiente. Sabemos que él era un hombre muy malo. El primero, Herodes el Grande, fue el que precisamente ordenó la muerte de los niños en el tiempo de que el Salvador nació. Fue visitado por los magos y este mismo, queriendo intentar matar al mismo Dios o al Mesías príncipe al que se había prometido en las profecías, intentó matar a todos los niños con el fin de que también llegara a matar al Hijo de Dios o al Mesías que había llegado. Este hombre era muy vil. Era desarmado, era un matón, al punto que él mató a 3 de sus propios hijos. Mandó a matar a Aristóbulo ahogado con el fin de quedarse con Mariana, quien era entonces la esposa de Aristóbulo y quería quedarse entonces con ella. Y se dice en la Biblia que posiblemente, o más bien la historia, que posiblemente esa fue la única persona que él llegó a amar tanto, porque la amó tanto que la estranguló o le quitó la vida. Un hombre que cuando iba a morir se aseguró de que se diera un edicto que mataran a cuantos líderes principales del pueblo para que haya lágrima o lloro, no por él, sino por aquellos que iban a morir en aquel lugar en el mismo rato que se declarara su muerte. Ese es el grande, Herodes el Grande. Ahora veamos quién es el que le sucede o el que viene después de él. Entonces encontramos a Herodes Antipas. De este Herodes Antipas es el que conocemos en la Biblia en el tiempo de Juan y en el tiempo de Jesús, quien lamentablemente tiró una fiesta y en la fiesta por un baile se intercambió la cabeza de su gran profeta, el profeta más grande que ha pasado sobre la tierra, dicho por Jesús, de parte de Jesús, era hablando de Juan. Y dice que de el Antipas, Cristo dijo: dile a esa zorra. Quiere decir que si en el epitafio o quizás en la tumba de este hombre, posiblemente vamos a encontrar una inscripción que diga: esta es una zorra, y abajo quizás firmado por Jesús. ¿Qué diríamos entonces del otro? El otro es Agripa II. Agripa II es precisamente el que está de tetrarca en Israel o parte de Palestina en el tiempo eventualmente cuando Pablo está presentando su defensa a su familiar Félix. Y de pues sabemos que fue el que dijo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Te imaginas entonces que en el epitafio de la tumba de este hombre dijera: aquel que pudo ser cristiano y no llegó a serlo porque no consintió en aceptar la verdad? Así es que estos Herodes son muy conocidos: Herodes el Grande, Herodes Antipas en el tiempo de Jesús, Herodes Agripa en el tiempo de Pablo. Pero vamos a ir un poquito más atrás. ¿Quién es Agripa I? Primero, es precisamente en el tiempo de Pedro, para situarlo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Mirando en la pantalla, conocemos que Agripa I es en el tiempo de Pedro y aquel que está persiguiendo a los discípulos. Mirando la pantalla, leemos esta porción que dice de esta manera. Versículo número 4 dice: número 4. Tomándole preso, le puso en la cárcel y entregándolo a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que lo vigilaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Mientras eso estaba aconteciendo, dice versículo número 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a mirar esto en perspectiva. Mira, este pobre hombre que era simplemente un pescador
y ahora un hombre tranquilo y predicador del evangelio, Pedro, ha sido llevado a la cárcel y allá está con una guardia de 4 grupos de soldados de a 4 por 4, 16, y son aquellos que están entonces en cadena juntamente con él, porque en aquel tiempo se les ponían las cadenas al igual o unido a los mismos soldados para que aquellos no dejaran escapar al reo. Así es que este hombre está allí y yo me imagino que de vez en cuando él jalaba las cadenas y eso dejaba saber que quien estaban presos realmente por el evangelio eran los soldados que no podían moverse custodiándole a él, y él se aprovechaba posiblemente. Así es que estando allá en la cárcel, dice que la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. Oh, si la iglesia comprendiera el poder que hay en la oración. Oh, si la iglesia comprendiera lo poderoso que es nosotros poder estar intercediendo por la causa del Señor. Pedro, quien estaba ya sentenciado a muerte, era la noche clave que tenía que hacer algo el cielo para sacarlo de allí antes que al amanecer Herodes le quitara la vida, le cortara la cabeza a Pedro, mientras que la noche entera aquel grupo pequeño estaba orando sin cesar a Dios en la casa de los hermanos de su congregación. Por eso es que dice el corito tan conocido: oh, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas, porque hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Si la iglesia comprendiera el poder que está en la palabra, mientras que las tinieblas tienen ejércitos y torturas, el poder reside entre los cristianos, es la oración de intercesión a favor de su obra o de la obra de Dios. Cuando el pueblo de Dios ora, créelo que suceden cosas. Hay iglesias que hoy por hoy han perdido el blanco. Hay iglesias que están pensando: nosotros somos de la iglesia que tiene la C de conservadora o la iglesia que tiene la L de liberal. Pero olvídate de la C o de la L. Deberías preocuparte de que tenga O, la iglesia de oración, una iglesia que ora, en cualquier rato ora. Y cuando dice el evangelio de que ellos estaban orando, algo interesante aconteció. Sigue diciendo de que en la noche vino un ángel, como dice aquí, lo puedes leer. Y cuando Herodes, en el versículo número 6 y 7, dice de esta manera: cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Qué hacía la iglesia? La iglesia oraba sin cesar, y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, ¿qué hacía la iglesia? Oraba sin cesar, y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Y qué hacía la iglesia? La iglesia decía que estaba orando sin cesar. Todo lo que estaba aconteciendo en la cárcel tenía que ver con que estaban orando en aquel grupo pequeño. Y le dijo de esta manera el ángel, le dijo: cíñete y átate. La iglesia estaba orando sin cesar. Ponte las sandalias. La iglesia estaba orando sin cesar. Él se puso el manto, hizo así: envuélvete en él y sígueme, le dijo el ángel de Jehová. Dice en el versículo número 9 y número 10, lee de esta manera: Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad, más bien pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera, la segunda guardia, la iglesia estaba orando sin cesar. Llegaron a la puerta de hierro, la iglesia estaba orando sin cesar, que daba a la ciudad, la cual se abrió por la misma de par en par, y salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ponte a pensar en esto. Pareciera entonces que el Señor estaba llevando a Pedro con el ángel de Jehová, pero él mismo no comprendía, no creía lo que estaba pasando. ¿Será que estoy soñando? ¿Será que estoy en una visión? ¿Será que simplemente y empieza a pellizcarse posiblemente para ver si tiene sensibilidad, y él comprende qué es lo que está pasando, hasta que cuando se encuentra en su realidad, está ya fuera y distante de la cárcel que ha dejado atrás? Ha burlado la primera, ha burlado
hablado la segunda y cuantas guardias, ha salido por la puerta principal y Pedro se encuentra entonces libre de la cárcel en esa madrugada con el ángel de Jehová y empieza a correr a aquella casa que había una reunión. La historia muy bien la conocemos. Él toca la puerta. Hay una chica que se levanta, ella no, ella está súper emocionada, vuelve al grupo, ellos están un poco confundidos, por fin le abren la puerta. Cuando abre la puerta, entonces él dice, tengo que irme, no hagan tanto ruido o escándalo porque tengo que correr. Y dice, salúdeme a Jacobo. Y le manda un saludo a Jacobo, no sabiendo que lamentablemente Jacobo había sido dado muerte o dadosele muerte en esos días. La iglesia quizás se compungió en pena, no se atrevían de cómo decírselo y Pedro sigue corriendo, pero algo interesante estaba por acontecer. Miren en el versículo número 18 lo que dice. Dice de esta manera, cuando se hizo de día, cuando se hizo de día, se produjo entre los soldados un alboroto no pequeño sobre lo que habría sido de Pedro. Pero Herodes, habiéndolo buscado sin hallarlo, después de interrogarlo a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea y Cesarea y se quedó allí. Ponle atención a esto. Estamos hablando de que en la familia de los Herodes, ellos tenían una actitud agresiva, vil, vulgar, que hacían tanta maldad y tanta dificultad, que perseguían, que eran sanguinarios. Así es que cuando se ha frustrado el plan de Herodes, Agripa primero, se ha frustrado su plan. Ahora es con la incomodidad que tiene. Yo me lo imagino caminando hacia la derecha y a la izquierda y está entonces dando unos sorbos de respiración con jadeo de lo incómodo que está, como un perro, como un animal, como una fiera que está enojado. Manda a buscar a los soldados que estaban custodiando a Pedro. Aquellos vienen posiblemente que le están temblando las rodillas y entonces lo están invitando para entrevistarse con aquel hombre sanguinario y malo. Les pregunta por aquel hombre o aquel reo qué pasó con Pedro. Los manda a ellos a azotar para ver qué puede sacar de ellos y como para apaciguar un poco de tranquilidad o paz de su dificultad, de su incomodidad. ¿Sabe lo que hace este hombre? Este hombre simplemente da el edicto de que maten a todos los soldados porque él tenía que tomar un poco de aliento después de tanta frustración. Oh, qué maldad tan grande. En el libro de Hechos capítulo 12 se ve a él como un coloso, como un tremendo emperador que hace y deshace. Quien tiene en sus manos, tiene la vida de todas las personas que están bajo su reino o bajo su liderato. Aquel que hace y nadie deshace. Aquel que abre y nadie cierra. Aquel que pareciera que cierra y nadie abre, aunque algo aconteció la noche anterior, porque alguien, el ángel de Jehová, abrió una puerta dejando caer unas cadenas y entonces alguien quiere hacer la diferencia en todo esto. Sigamos leyendo para que ustedes vean qué aconteció. En el versículo número 20 dice de esta manera: Herodes entonces estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiendo sobornado a Blasto, y a propósito lo puse en amarillo, habiendo sobornado a Blasto, que era el copero principal del rey, porque tenían temor que se le había ido la paz de ellos, siendo que su territorio era abastecido por el rey que estaba en disposición de hablar con ellos. Ok, vamos a hacer el cuadro para que ustedes vean un poquito más amplio qué es lo que está pasando. Los de Tiro y Sidón sabían de que Herodes estaba súper incómodo. Ellos no esperaban de que él iba a venir a visitarlo en esos días todavía. Pero siendo de que se complicó el asunto con Pedro, él aprovechó para hacer sus incursiones y llegó a ese lugar. Cuando los de Tiro y de Sidón supieron que el magnate, el malísimo, el sanguinario, el brutal rey había venido con ellos, e inmediatamente la gente empezó a consternarse. Tenían la dificultad, querían correr por todos lados, pero ¿qué iban a hacer ellos? Ellos lo que pusieron fue en mente un plan. Hablaron, se pusieron de acuerdo y buscaron a Blasto, como dice las Escrituras. ¿Quién era Blasto? Bien,
Hechos capítulo 12 dice claramente que Blasto era nada más, nada menos que el que estaba para servirle al rey, ya sea el vino, la comida, el que iba a ser el principal para estar delante del rey. Ellos consiguieron buena cantidad de dinero o buena cantidad de bienes, lo que en aquel tiempo era entonces de valor. Se lo dieron a él de manera de soborno para pedirle que le dieran la clave de cómo ellos podrían subsistir ante el sanguinario Herodes. Es ahí entonces que Blasto dice, les voy a comentar a ustedes de cómo esto se arregla. Y ellos ahí esperando, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Y él le dice de esta manera, a Herodes, al igual que a sus antecesores, al igual que su papá, al igual que su abuelo, al igual que a su generación, lo que le gustan es que le den la gloria. La gloria, sí, que lo enaltezcan, que le estén adulando, que le den atributos divinos. Y entonces de esa manera a él le encanta y él se sonríe y se llena y se infla su yo y puede hacer que tenga misericordia con ustedes. Así es que, ¿y qué hacemos? Le preguntaron. Blasto le dice, cuando él vaya a arengar mañana y él esté para estar en tribuna, ustedes deberían hacer una práctica de un dicho que a él le va a gustar. ¿Cuál es el dicho? Vamos a leer. Dice en la pantalla, el día señalado, Herodes, vestido de ropas nobles, se sentó en el tribunal y los arengó, o iba a hablar con ellos, lo iba a hacer juicio. Y en el versículo 22 dice, y el pueblo ha anunciado o juntos gritando, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Ponle atención a esto aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Es que Blasto le dio la clave a ellos. Si tú adulas o si tú le haces creer que él tiene toda la gloria, eso va a funcionar para bien. ¿Y qué hacemos? Tienen que decir voz de Dios y no de hombre. Entonces se ensayó con ellos. Cuando él vaya a salir en tribuna, vosotros tenéis que esperar que se toquen las trompetas. Se tocan las trompetas, la música de la orquesta empieza a sonar y ustedes a una misma voz van a decir Dios o voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. No, pero todos juntos y hasta lo ensayaron porque sabían que su muerte estaba cercana. Oh, no. Entonces ellos estaban haciéndolo y les salía cada vez mejor. Así que ya saben, se tocará la trompeta, tocará la orquesta y eventualmente él va a salir. Y cuando él salga, ¿cómo van a decir ustedes? Y ellos a coro todos decían, voz de Dios y no de los hombres. En aquel día dice las Escrituras que Herodes en su gloria y en su interés de hacer juicio se ha puesto la vestidura real más especial y poderosa que tenía, aquella que lo representaba como él creía ser, Señor de señores o Rey de reyes, aquel que era el que le hacía pensar que él era un Dios, aquella ropa que era con hilos de plata y también de oro, al punto que tenía tantas piedras y lienzos preciosos que él quería que la gente pudiera ser impactada por su presencia. En la tribuna todo se estaba preparando y él iba a salir exactamente cuando el sol de la mañana iba a dar y así el resplandor vendría sobre toda su ropa y él se vería con mayor gloria y con mayor honra la ostentación y la soberbia de este hombre. Así es que llegó el momento, pareciera que Herodes no se vistió con esas vestiduras especiales. Pareciera que él entró en esas vestiduras especiales porque eran tan pesadas y tan hermosas que pareciera que necesitaba ayuda para poder moverse como todo un muñeco o un maniquí de exhibición. Así que aquel hombre incómodo, bravo, enojado, este hombre salvaje, vestido tan precioso y tan lindo, llegó el momento y pone el pie en la tribuna. Y de repente da el primer paso, el sol se está mirando, él se ve en su mayor esplendor y da el segundo paso, las trompetas suenan, la orquesta toca y de repente cuando él va a hablar con toda su gloria y esplendor y todo su ego, de repente suena un coro de gente que dice, voz de Dios y no de hombres. Pero la Biblia dice que cuando estaba todo ese esplendor glorioso, en el versículo 23 dice, al momento, un ángel ¿de quién?
un ángel del Señor lo hirió. ¿Y cómo lo hirió? Por cuanto no le dio la gloria a Dios, fue y expiró comido de gusanos. Mira aquí, ponte a pensar, el hombre con toda su gloria, y de repente hay un contraste. ¿Cuál es el contraste? El contraste es esto, de que este hombre está en su gloria y de repente cosas empiezan a salir por la boca, cosas que están vivas, cosas empiezan a salir por los oídos, por la nariz, por los ojos. Él está vivo todavía y le están saliendo estas cosas. Y yo imagino que el ángel se le puso al ladito de él y le dijo: Herodes, te quiero preguntar algo. Y aquel hombre que está estupefacto y está petrificado por lo que le está pasando, el ángel le está preguntando en el oído y nadie más ve al ángel de Jehová. Viene y le pregunta: dime, Herodes, dime tú, rey, ¿cómo te llamas? Y aquel hombre que está en su crisis, en su dificultad, que no puede explicar, posiblemente empieza a balbucear las palabras diciendo: yo mira, me llamo Herodes, mientras que todo aquello está saliendo de la boca, todos los gusanos. Y le dice, entonces el ángel le dijo: ¿te llamas Herodes? Y le dice: porque Herodes significa que yo soy Jehová tu Dios, quien visita la maldad a los hijos de tercera y cuarta generación, y no me olvido de su pecado. Así que, Herodes, hasta aquí llegó tu fiesta. Mira esto, dice la Biblia: y fue comido de gusanos. ¡Oh, qué cosa tan horrible! Mira más, aquel hombre en esa palabra, en esta visión tan grosera, ves que en la pantalla dice: y fue comido de gusanos. Así declara la palabra de Dios: fue comido de gusanos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Oh, wow. ¿Qué le ha sucedido a este hombre? ¿Qué le ha pasado al gran rey? Aquel que es el brutal, aquel que todo lo puede hacer, aquel que manda y es hecho. ¿Qué le está pasando? Dice que un ángel vino y le tocó solamente con un dedo. Posiblemente es el mismo ángel que tocó a Pedro por el costado diciéndole: es tiempo que te levantes para que tú vayas y salga de esta cárcel, y lo encaminó tomado de las manos el mismo ángel. Pero ese toque en el costado y eventualmente dándole la mano no es lo mismo que el toque que ha recibido Herodes. Es muy diferente. Hay dos toques, posiblemente el mismo ángel. Sí, hay un toque que es para liberar, mientras que hay un toque que es para condenar. Hay un toque que es para bendecir, mientras que hay un toque que es para maldecir. Hay un toque que es para confirmar, mientras que uno es para perdición. Entonces, ¿qué toque tú quieres recibir? Porque ese toque del evangelio o del ángel es igual al evangelio. ¿Cómo será así? Es el toque del evangelio por igual. Oh, sí, la Biblia dice que aquel que cree será salvo. Es el mismo evangelio. Pero aquel que no cree será condenado. Es el mismo evangelio. Es el mismo toque. Pero es diferente de cómo lo vas a recibir. La Biblia dice que por las palabras de tu boca tú vas a ser salvado o vas a ser justificado. Pero también te advierte que por las palabras de tu boca tú serías condenado. ¿Es la misma boca? Sí, pero es el contenido lo que sale de ella. Así mismo es el poder del evangelio. El evangelio, si lo aceptas, es potencia de Dios. Si no lo acepta, entonces lamentablemente es la condenación para aquellos que Dios le proveyó de la salvación y esto no le importaron. Oh, qué diferencia hay en el toque. En el toque de Pedro para liberación o en el toque a Herodes para la perdición. Con razón dice de esta manera. Dice que nosotros tenemos que hacer una tremenda decisión. La tremenda decisión es de nosotros comprender que la Santas Escrituras en Hechos capítulo 12 nos está describiendo totalmente cuál es el final o el desenlace de toda la historia del gran conflicto. ¿Cómo empezó el evangelio aquí? O ¿cómo empezó la narración en Hechos capítulo 12? Empezó de esta manera. Oh, en aquel mismo tiempo Herodes echó mano de los creyentes para maltratarlo. Y hacía y deshacía. Pero al final de esta narración dice de esta manera: oh,
pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Crecía y se multiplicaba. Hay una tremenda diferencia de cómo empezó esa narración a cómo terminó esa narración, porque aquí quien tiene la última palabra es Dios y no los hombres. Herodes es un tipo representando las tinieblas. Es un tipo representando a Satanás. ¿Te das cuenta? El que aflige a los hermanos, el que aflige a los creyentes, el que persigue al pueblo de Dios. Sin embargo, me está diciendo aquí que Él no tiene la última palabra. Que hay un momento que Dios dice, se terminó tu carnaval, que dice, se terminó tu fiesta, se terminó tu ego, se te cayó el kiosco, ya no es tu fiesta, ya no es tu alarde. El Señor dirá, hasta aquí y hasta aquí será y no más, porque Dios tiene la última palabra. Dios se va a burlar al final, si me lo permite decir así, porque aquí el que ríe último ríe mejor. Y entre las dificultades y circunstancias que tú ves de la vida, Cristo tiene como vencedor la última palabra. Satanás será derrocado, los virus serán acabados, las dificultades serán desaparecidas, todas las cosas que nos afligen serán puestas a un lado y para siempre deshechas, mientras que Dios tiene la última palabra de bendición. Bendito eres si haces la decisión hoy de entregarte a Dios y aceptar todas sus bendiciones, porque tú preferirás de que seas con Él y no lo contrario, y que sucumba con el enemigo que va a ser lamentablemente destruido. Así es que hoy es el día de la salvación, hoy es el día de la elección, hoy es el día para decirle, yo prefiero estar en el equipo ganador. Oh sí, el que va a ganar al final, aunque se vea que está siendo maltratado en el tiempo de hoy, aunque se vean por un camino estrecho, pero al final es camino de salvación. Yo prefiero irme de parte de Dios y no del camino ancho que lamentablemente está presentando de que hay mucho gozo y mucha fiesta y mucho relajo, y al final es camino de perdición. Quien tiene la última palabra en todo esto es Dios, y Dios se va a reír de último diciéndole, hey, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice, oh sorbida es la muerte en victoria. No serás tú el que vas a sufrir si le da la oportunidad a Dios. Lo sufrirá Satanás y sus ángeles, que está destinado a la perdición eterna para con ellos. Oh, Dios tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque las cosas no es como empiezan, sino como terminan. ¿Cómo sigue la historia aquella donde estábamos en aquel hotel y el hombre quería convencerme de que por favor yo no diera de baja mi reserva? Estando allí, en aquel booth o aquel mostrador del lobby o sala principal de aquel bonito hotel, nosotros como familia, mi esposa, mis 2 hijos, estábamos de vacaciones. Nada más y nada menos que en la República Dominicana, nuestro país, cual se dice que es de los destinos más turísticos o más codiciados del mundo entero. Así que estamos haciendo nosotros turismo allí y teníamos una reserva de 3 días en aquel lugar para quedarnos en aquel precioso hotel. Allí estábamos contentos, pero algo sucedió. Fuimos entonces, tomamos el ascensor al cuarto que se nos asignara, subimos bastante alto en la torre, y cuando voy a intentar usar el agua, usar el baño, la ducha, me doy cuenta que está muy pobre el agua, y cuando vemos la luz está muy pobre. Pareciera que en ese rato tenían una dificultad con la energía eléctrica. Digo en ese rato porque usted no espera que en un hotel se está teniendo esa dificultad. Lo podrá tener en el barrio, en el campo, en el pueblo, pero en un hotel, y un hotel tan bonito como ese, como que estaba raro. Así es que estábamos allá arriba en aquella torre, en aquel apartamentito o aquella habitación que nos asignaron. Y en ese instante ni el agua ni la luz tenían suficientemente fuerza. Como no nos sentimos cómodos allí, dijimos, apenas acabamos de llegar, no tenemos ni una hora que nos dieron el acceso al cuarto. ¿Qué tal si vamos como buenos cristianos, sin pelear, sin discutir? Vamos simplemente a decirle que nosotros no preferimos quedarnos acá por un rato más. ¿Qué tal si hacemos eso?
Así es que cuando bajamos, yo fui, dejé a la familia por un lado en el lobby y voy al mostrador y hablo con el Señor. Y esa es la conversación que tuve antes de empezar mi tema. Yo le dije, Señor, nosotros no nos sentimos cómodos con el servicio y quisiéramos que nos puedan devolver el dinero, la reserva que habíamos hecho, e irnos a otro lugar. Aquel señor se quedó un poco así desconcertado. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? Yo le explico entonces qué fue lo que pasó. Y él dice, pero posiblemente es algo por un rato y no de que va a permanecer por largo. Permíteme, caballero, de yo acomodarlo para que usted se quede y su familia. Yo insistía que no me quiero quedar, por favor, devuélvame el dinero y yo voy a otro lugar. Hasta que el hombre viene y acuña esta declaración diciendo, las cosas, señor Rodríguez, no son como empiezan, sino como terminan. Y yo, ¿qué tanta profundidad habrá allí? Señor Rodríguez, las cosas no son como empiezan, sino como terminan. ¿Y a qué se refiere usted? Él dice, señor Rodríguez, dime la oportunidad para demostrarle la diferencia y de que usted pueda quedarse aquí y cómodo. Yo dije, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un trato. Solamente me quedo por esta noche que te doy la oportunidad para que me acomodes, pero me vas a devolver entonces mañana las otras 2 noches de las 3 noches que quedábamos aquí. Ok, señor, si es así, si usted viene antes de las 11 de la mañana y le pareciera que no puede seguir, pero por lo menos deme la oportunidad de acomodarlo. El señor inmediatamente, que era muy diligente, nos mandó entonces a otra habitación y nos la pone mucho mejor, todavía mucho más amplia, una suite. El hombre nos pone con vista directamente al mar. Nosotros por fin pudimos planchar la ropa, fuimos a la cena estaba riquísima, sabrosísima estaba. El hotel se veía de manera diferente, ahora con otra perspectiva, estábamos cómodos. Por la mañana, un poco de aeróbicos ahí en la orilla de la playa, y entre la orilla de la playa tan hermosa, ahí estaba también la piscina o la alberca ahí. Los niños empezaron a tirarse, Lisbeth y Wesley, en aquella chorrera y están contentos y felices. Nila también está muy cómoda, yo también estoy muy agradado. Cuando me están dando las 11 de la mañana, yo me recuerdo que tengo que ir con el hombre y hablar acerca del negocio que estaba pendiente. Y cuando estamos allá, yo voy caminando con la dificultad que estoy descalzo, entrando en el lobby, y entonces el Señor me reconoce. Oh, señor Rodríguez, ¿cómo pasó la noche? Muy bien. ¿Cómo les pareció la cena de anoche? Muy buena. Y esta mañana el desayuno mejor todavía. Y las actividades recreativas, oh, súper. Por lo tanto, dice él, ya se lo dije, las cosas no es como empiezan, sino como terminan. Y yo, wow. Realmente que por experiencia lo he vivido. Por ende vengo contigo a decirte que quisiéramos nosotros no seguir con la cancelación de los 2 días, sino de quedarnos los 2 días porque queremos seguir disfrutando de esto. Y él dice, ¿cómo? ¿A tanto le gustó? Sí. Y se da cuenta, señor Rodríguez, y vuelve a decírmelo. Las cosas no son como empiezan, sino como terminan. Así es que entonces yo le digo, bien, vamos a confirmar de que me quedo 2 días más. Y él me dice, pero lo siento mucho, señor Rodríguez. Yo le dije que si usted venía antes de las 11 y ya son pasado de las 11, como a usted no le gustó el proyecto o el plan anoche y no me lo reconfirmó en esta mañana, ya su habitación ha sido dada o ha sido asignada a los próximos turistas que vienen, y por lo tanto, señor, lo sentimos mucho, pero ya esos cuartos están asignados para otras personas. ¡Wow! Realmente que comprendí la lección. Era la oportunidad de buscar opciones y mirar, si yo pudiera mirar lo final desde el principio, cual no tengo la capacidad, pero Dios sí tiene la capacidad. Dios te dice que yo soy el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre, el que tiene la llave del abismo, el que tiene el final de todas las cosas. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el final, y Dios tendrá la última palabra para todo lo que pasa aquí en la tierra, más para ti y para mí estar en el equipo ganador de Dios. Pon la atención a Dios, pon tu esperanza en Dios y permite que Él cambie tus circunstancias. Vamos a orar por ello. Bendito Padre Celestial, hoy hemos comprendido una realidad muy amplia, muy grande, que no es como empieza, sino como termina. Y estas dificultades de esta tierra van a terminar, pero tú eres el que tiene el control. Tú eres el dueño de todo. Tú eres el que va a hacer todo posible para la eternidad, y en ti confiamos.
Hoy damos un paso de fe de aceptarte como nuestro único Salvador personal y nos entregamos a ti para tener una novedad de vida. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y a creértelo, porque tu palabra así lo ha dicho. Dios, gracias por tener la última palabra, las Santas Escrituras, la última palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. No prosperará el alma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, oh mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor.